Hola, soy Miriam Martínez Lorenzo, residente de cuarto año del Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario Torre Cárdenas en Almería, y hoy vamos a hablar del manejo anestésico del feocromocitoma. Este es el índice que vamos a seguir en la sesión. Vamos a hablar primero de la definición y epidemiología, la clínica que nos da esta patología, cómo se diagnostica y el manejo global del feocromocitoma, tanto en la visita en la preanestesia como dentro del quirófano o en el posoperatorio en la unidad de recuperación. Bueno, el feocromocitoma es un tumor secretor de catecolaminas de la médula suprarrenal, originado a partir de las células cromafines. Por lo general es un tumor unilateral, pero en el 10% de los casos es o bilateral o extraadrenal. Y cuando es extraadrenal está en los ganglios simpáticos, donde se denomina paraganglioma. Tiene una incidencia de 0,8 por cada 100.000 personas al año, aunque esto es una subestimación porque el 50% se diagnostican en la autopsia. Generalmente no difiere entre hombres y mujeres y se da entre los 40 y los 50 años de vida. Se dice que es el tumor del 10%, porque el 10% va a ser maligno, el 10% va a ser asintomático, el 10% va a ser bilateral o extraadrenal y el 10-20% va a ser hereditario. Dentro de los tumores hereditarios autosómicos dominantes tenemos que tener en cuenta el MEN2, la neurofibromatosis tipo 1 y el von Hippel-Lindau. El MEN2 tipo 2, o sea, la neoplasia endocrina múltiple, englobaría las patologías como el tiroides, o sea, un cáncer de tiroides que estaría en todos los tumores, un cáncer de paratiroides que estaría en el 20% y el feocromocitoma que estaría en el 50% de los casos. Esto es normalmente cuando son hereditarios, son bilaterales y se presentan en edades más tempranas de la vida. Y lo más importante es que el feocromocitoma representa el 0,1% de todos los casos de hipertensión y es muy importante porque es una patología potencialmente curable. En esta diapositiva resumimos las catecolaminas y los receptores para así poder entender mejor la clínica de todos los tumores productores de catecolaminas. Por un lado tenemos los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa nos aumentarán el tono vascular, lo que nos producirá en nuestro paciente una hipertensión, ya sea persistente o paroxística, con todas las complicaciones que tiene de una hipertensión muy alta. Por otro lado, hará una vasoconstricción de las arteriolas y las venas, que nos hará una disminución del volumen intravascular, lo que se traduce en una hipovolemia, con lo que conllevará que nuestro paciente tenga una hipotensión ortostática. Cuando se levante, bajará la tensión. Y también esta hipovolemia nos va a llevar a un aumento del hematocrito. Si nuestro paciente tiene un hematocrito mayor del 45%, nos estará diciendo que nuestro paciente está hipovolémico. Por otro lado, en las glándulas sudorípadas, pues aumentará la secreción. Y tenemos los receptores beta, que actúan principalmente en el corazón, cronotropos y inotropos positivos, serán los productores de arritmia, o sea, taquiarritmia en general, también en los pulmones puede hacer broncoconstricción. En el cuadro de la izquierda vemos que el 85% de los feocromocitomas serán productores de noradrenalina, donde nos darán más clínicas de hipertensión. El 15% serán productores de adrenalina, esto es más raro, y serán taquiarritmia. Y después los productores de dopamina son extremadamente infrecuentes. Bueno, la clínica es lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. La hipertensión es el signo más frecuente, que puede ser persistente o paroxística. Nuestro paciente tendrá crisis hipertensiva, con lo que conlleva las complicaciones graves como una angina, un edema agudo de pulmón, accidente cerebrovascular o arritmia. También estos pacientes serán más proclives a elevaciones paroxísticas, ya sea en una inducción anestésica, la cirugía, con ciertos alimentos que tengan tiramina, con fármacos como corticoides de dosis alta, metoclopramida, beta bloqueantes, los IMAO y los antidepresivos tricíclicos.
La triada clásica del paciente será cefalea, sudoración y palpitaciones. Esto no lo tienen todos los pacientes, pero tienen una alta sensibilidad y especificidad. O sea, si lo tiene, tendrá un valor predictivo positivo alto. Reitero lo de la hipotensión ortostática, hipovolemia. También otros signos pueden ser palidez, pérdida de peso, náuseas, vómitos. Y bueno, las complicaciones, pues la arritmia, la isquemia y una complicación de estos pacientes puede ser una miocardiopatía catecolaminérgica. Esto será que el corazón tendrá una hipertrofia ventricular izquierda con una dilatación ventricular izquierda y tendrá unas alteraciones de la contractibilidad como en el síndrome Takotsubo. Para el diagnóstico se utiliza los test de metanefrinas y catecolaminas fraccionadas en orina en 24 horas. Esto se utilizaría cuando tenemos un bajo nivel de sospecha. Esto tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y por otro lado están las metanefrinas plasmáticas, que esto es cuando tenemos un alto nivel de sospecha. Tiene una sensibilidad de entre el 95 y 100%, pero una especificidad del 80%, o sea, va a ser útil para descartar el feocromocitoma. Y ya cuando tengamos los test positivos, ya tendríamos que hacer nuestra prueba de imagen para ver la localización, el tamaño, bueno, se podría hacer mediante un TAC o una resonancia. Ya cuando tenemos nuestro paciente diagnosticado, el tratamiento es quirúrgico, entonces vendrá a nuestra consulta de preanestesia. Importante saber que es un tratamiento multidisciplinar entre el anestesiólogo, el cirujano y el endocrino. Primero debería ir al endocrino, quien es el que le pone el tratamiento médico para minimizar el impacto fisiológico de la liberación de catecolaminas, que esta terapia suele tardar entre 7 y 14 días. Y cuando ya ha estado en el endocrino, que le ha puesto el tratamiento, deberíamos ver a nuestro paciente en la preanestesia, que deberíamos ver a nuestro paciente 7-14 días antes de la cirugía. Y en la preanestesia nos centraremos en ver el daño de los órganos terminales que pueda tener, el tratamiento médico que tiene y las pruebas que deberíamos pedir como en todas las anestesias. Básicamente, en el daño de órganos terminales tenemos que fijarnos en todos los órganos. El mecanismo es fundamentalmente por hipoperfusión, aumento de la demanda de oxígeno de los tejidos y una vasoconstricción. Ya podemos tener encefalopatía, ataque, una disección aórtica, un fallo renal agudo, un síndrome de distrés respiratorio agudo, fibrosis, edema agudo de pulmón, isquemia intestinal. Todo esto tendríamos que nuestro paciente, cuando está el feocromocitoma muy avanzada, podemos tener todos estos síndromes. Entonces tendríamos que fijarnos en la consulta. En especial también en el corazón, porque también tenemos el espasmo coronario y el efecto cronotropo e inotropo positivo, y puede ser un paciente con miocardiopatías, miocarditis, infarto agudo de miocardio, las arritmias. El tratamiento médico, como ya hemos dicho, es de 7 a 14 días. La duración será más prolongada si nuestro paciente ha tenido una miocardiopatía catecolaminérgica, un infarto agudo de miocardio reciente o una vasculitis. El objetivo principal del tratamiento va a ser controlar la tensión y normalizar el volumen. Para controlar la tensión, bueno, los fármacos, pero los objetivos que tenemos que tener es una tensión arterial de 120-80 sentado y una presión arterial sistólica mayor de 90 de pie, para asegurarnos de que así nuestro paciente no tiene una hipotensión ortostática. El control de la taquicardia será que tenemos nuestro paciente entre 60 y 70 latidos por minuto sentado y 70-80 cuando esté de pie. Y para normalizar el volumen intravascular, lo que haremos será, lo que hará el endocrino será ponerle una dieta rica en sodio. Muy importante es que no existe un método universal aceptado de tratamiento farmacológico, aunque lo más común o lo que se suele hacer es hacer primero un bloqueo alfa y después un bloqueo beta adrenérgico. Nunca se debe hacer el bloqueo beta adrenérgico primero. ¿Por qué? Porque al rebloquear los receptores beta, los vasodilatadores
damos pie a que el bloqueo alfa con una vasoconstricción no tenga oposición de esa vasodilatación y hagamos unas crisis hipertensivas muy grandes. El bloqueo alfa-adrenérgico se utiliza para controlar la tensión. Es para controlar la tensión y prevenir la hipertensión intraoperatoria. Es verdad que estos bloqueadores alfa después en la segunda fase de la cirugía que ya explicaré más adelante nos pueden dar una hipotensión que también esté en el posoperatorio. Se pueden utilizar uno o varios fármacos alfa bloqueantes, no hay ninguno mejor que otro. Por un lado tenemos la fenoxibenzamina, que es un bloqueador alfa 1 y alfa 2, es irreversible, tiene una vida media de 24 horas y es no competitivo. Esto nos quiere decir que en el intraoperatorio el efecto no se va a ver desplazado por el aumento de catecolaminas. Como hace también un bloqueo alfa 2, nos va a dar una taquicardia refleja con hipotensión, somnolencia y posoperatoria. Y por otro lado tenemos la dosazoxina o la prazoxina, que son bloqueadores alfa selectivos. Son reversibles, tienen una vida media mucho menor, de 2 a 4 horas, por lo tanto esto nos va a dar menos hipotensión postoperatoria y son competitivos, es decir, tenemos en el intraoperatorio riesgo de desplazamiento del fármaco si hay un incremento de las catecolaminas. Bueno, ahí a la derecha he puesto los criterios un poco para decidir el inicio de este tratamiento, que sea la hipertensión mayor de 200-130, una hipertensión paroxística no controlada o un hematocrito mayor del 50%. Recordar que también tenemos otro bloqueador alfa 1 adrenérgico, que es el urapidilo, y aquí tenemos dos estudios que, aunque tienen una muestra de pacientes pequeña, en estos dos estudios se hizo el tratamiento, el bloqueo alfa con urapidilo 3 días antes en una perfusión de 10 a 15 miligramos la hora y no hubo diferencia conforme a los otros dos previos. Recordad que el urapidilo es un vasodilatador arterial y venoso, no produce una taquicardia refleja, no modifica el gasto cardíaco y también se puede dar en bolos. Son dos estudios pequeños, por lo que no está protocolizado ni nada, solo mencionarlos para saber que en algunos lados que existe esta opción terapéutica, pero haría falta más estudios. Esta diapositiva que nos dice preparación sin bloqueo alfa, esto es que en algunos centros evitan el bloqueo alfa-adrenérgico antes de la cirugía. Y basándonos en la literatura, aquí primero tenemos un metaanálisis de 2020 que creo que tenía 600 pacientes, donde nos dicen que son resultados similares poner el bloqueo alfa o no ponerlo. Por lo tanto, nos dice que tiene una falta de evidencia para el bloqueo alfa. Y el siguiente es un estudio retrospectivo de 2.000 pacientes donde nos dice que el bloqueo alfa se asoció a mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica intraoperatoria. También hay que decir que en estos dos estudios la calidad de la evidencia se consideró baja, por lo tanto aquí también se volverían a necesitar más estudios. El bloqueo beta-adrenérgico está indicado para el control de la frecuencia cardíaca cuando sea mayor de 110-120 latidos por minuto. Normalmente se va iniciando a dosis bajas y se va a ir aumentando progresivamente. Recordar que los beta bloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, el volumen de eyección, la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. Por un lado tenemos los beta bloqueantes selectivos como el atenolol, el metoprolol y el bisoprolol, y los beta bloqueantes beta 1 y beta 2 que son el propanolol. Tenemos que tener cuidado en pacientes con broncoespasmo o con una FEBI disminuida, una insuficiencia cardíaca, que podemos desencadenar un fallo cardíaco y hacer una insuficiencia cardíaca congestiva. Y recordar que la betalol, a pesar de ser un beta bloqueante, hace bloqueo beta mayoritariamente, pero también bloquea
alfa. Por lo tanto, no se recomienda porque podría precipitar una crisis hipertensiva. Otra acción terapéutica para el manejo de la tensión son los bloqueadores de los canales de calcio, bien como complemento o bien en sustitución por unos efectos adversos incontrolables. Los bloqueadores, los antagonistas del calcio van a hacer una vasodilatación arterial, lo que hará una disminución de las resistencias vasculares periféricas con la poscarga. También nos hará una vasodilatación coronaria, lo que nos disminuirá el espasmo coronario, disminuye la contracción del miocardio y aumenta el aporte de oxígeno. No provocan hipotensión ortostática, tiene una vía media más larga, por lo tanto también hará una hipotensión posoperatoria, pero no van a prevenir todos los cambios hemodinámicos. Tenemos el nicardipino, alodipino, diltiazem como ejemplo. Otra opción es la metirosina. Es un inhibidor competitivo de la tirosina hidroxilasa, una enzima limitante de la velocidad de formación de catecolaminas, por lo tanto inhibirá la síntesis de catecolaminas. Esto solo se reserva para cuando otros tratamientos han sido ineficaces. Tenemos que tener precaución con ella. Su principal efecto adverso es la hipersomnolencia y cuando se administra con haloperidol tenemos que tener cuidado porque pueden hacer efectos extrapiramidales. Pasamos a las pruebas preoperatorias, pues pediremos, como en todos los pacientes, nuestra analítica, fijándonos en la glucemia y en el exceso de catecolaminas que tengamos, y el hematocrito, como hemos dicho antes, que si es mayor del 45% nos va a indicar hipovolemia. Le haremos un electro, donde podremos ver si tiene arritmia, una hipertrofia ventricular, signos de isquemia, y para operarse no tiene que tener cambio en el electro, cambios en el ST o en la T una semana antes, o no tiene que tener más de una extrasístole ventricular. En la placa de tórax se la haremos y tendremos que buscar signos de cardiomegalia o edema de pulmón. Un ecocardio se le pedirá cuando tengamos una sospecha de insuficiencia cardíaca y llevará también unas pruebas cruzadas, que el umbral de transfusión es lo mismo que para todos los pacientes. La técnica quirúrgica. Nuestro paciente estará puesto en decúbito lateral, generalmente se va a preferir la laparoscópica, reservando la laparotomía para un tumor de gran tamaño, mayor de 10 centímetros, que sea maligno o que mismamente con la laparoscopia haya hemorragia, no se vea y tenemos que estar siempre preparados porque siempre se puede hacer una laparotomía. La técnica quirúrgica se basará principalmente en dos fases. La fase número 1, que será la disección del tumor con el aislamiento del suministro vascular, será hasta antes de pinzar la vena efluente. En este periodo vamos a tener, nuestro paciente tendrá sobre todo, tenderá a la hipertensión episódica grave y a las arritmias por la liberación de las catecolaminas, sobre todo en la inducción anestésica. Lo que se recomienda es un plano anestésico profundo para la intubación. En la insuflación peritoneal, ya sea por compresión del tumor, por cambio en el flujo de sanguíneo o una respuesta simpática por el carbónico y con la propia manipulación del tumor. Y la segunda fase será después de pinzar la vena efluente. En este tiempo tendremos más tendencia a la hipotensión debido a la caída repentina de catecolaminas y será donde necesitaremos los vasopresores. El manejo anestésico. Bueno, va a ser una anestesia general. Se podrá colocar un catéter epidural, sobre todo cuando sea una laparotomía, sea abierta, y se deberá poner el catéter antes de la inducción y recordar que se deberá de activar cuando estén ya cerrando. ¿Por qué? Porque la epidural va a hacer una simpatectomía, una vasodilatación y va a ser mucho más tendencia a la hipotensión, que nos va a ser en la segunda fase, si está activo, más difícil de remontar nuestro paciente. Entonces se recomienda que se ponga al principio de la cirugía, pero que no se active hasta que ya se esté cerrando la barriga.
Va a ser una monitorización anestésica estándar, electrotensión, saturímetro carbónico, concentración de gases y tendremos nuestro BIS, nuestra manta de calor. Le cogeremos una arteria, una central, tendremos dos vías de grueso calibre, el sondaje vesical. Vale. La inducción se recomienda que sea suave, profundizar una anestesia según el BIS y se recomienda utilizar de relajante muscular el rocuronio, ya que este no libera histamina. Para el mantenimiento generalmente se hace con sebo y con el remi, con sevoflurane es de elección por su falta de potencial arritmogénico y no interfiere en la función cardiovascular. El remifentanilo ayudará a mantener la estabilidad hemodinámica. Se ha visto que la TIVA también es segura y ahí abajo he puesto un estudio donde nos dice que con la TIVA tendríamos como un poco más de inestabilidad hemodinámica. Un estudio de 2022, pero también fue con pocos pacientes y se deberían de necesitar más estudios. Y fármacos que podemos evitar. Bueno, por un lado, el alotano está contraindicado porque sensibiliza al miocardio de las catecolaminas. También tenemos que evitar el desflurane por su actividad, incrementa la actividad simpática, sobre todo produce taquicardia, hipertensión. Cuando las concentraciones son altas o se aumenta bruscamente. Solo es aconsejable cuando el paciente esté bien bloqueado. También tenemos que evitar todos los fármacos bloqueadores de la dopamina, como la metoclopramida, que está contraindicada porque puede hacer crisis de hipertensión, y en algunos casos miocarditis, adrenergia con shock cardiogénico. Se ha visto que el haloperidol es seguro usarlo, que se usa mucho para la náusea y vómito postoperatorio. Habría que usarlo con precaución, pero se ha visto que una dosis de 2 miligramos es segura. El glucagón está contraindicado porque también libera las catecolaminas. En el pasado se utilizaba el glucagón como prueba diagnóstica. También están contraindicados los fármacos simpático-miméticos. Habría que evitar la ketamina porque hace crisis hipertensiva y arritmia, la atropina, la efedrina en la primera fase. Hay que evitar los fármacos liberadores de histamina como la morfina, atracurio. Hay que evitarlos en dosis altas, aunque se pueden administrar con bajas dosis y lentamente. Con la naloxona también se ha descrito una crisis hipertensiva y habría que evitar la hipercapnia, hiposemia, hipoglucemia porque también aumenta la liberación de catecolaminas. Los cambios hemodinámicos intraoperatorios que vamos a tener. Bueno, todos los pacientes van a tener cambios hemodinámicos independientemente de los niveles de catecolaminas y a pesar del bloqueo alfa preoperatorio. Por lo tanto, se deberá preparar con antelación los vasopresores, vasodilatadores y antiarrítmicos. Aquí tenemos algunos factores de riesgo que van a hacer que nuestros pacientes sean más propensos a la inestabilidad, como un tamaño de tumor grande, diabético, un gran tiempo quirúrgico, según la técnica del abordaje quirúrgico, sobre todo la abierta, la dosis de bloqueador alfa, los niveles de catecolaminas prequirúrgicos y el manejo hemodinámico. Para el manejo de la hipertensión será sobre todo en la fase 1 y tendremos como objetivo una tensión arterial sistólica entre 100 y 160. Aquí he resumido varias de las opciones que tenemos. Uno de los más utilizados es el nitroprusato, que es un vasodilatador arterial y venoso, disminuye la poscarga, precarga y las resistencias vasculares periféricas. Tiene un inicio de acción muy rápido y una duración muy corta, de 1 a 2 minutos. Ahí está la dosis de mantenimiento normalmente de 0,5 a 4 microgramos kilo minuto, y recordar que más de 3 no se debería poner por el riesgo de toxicidad del tiocinato.
Otra opción es el clevidipino, que no se debería poner alérgico al huevo, recordarlo. Es un antagonista del calcio, disminuye la resistencia vasculares periféricas, también tiene un inicio de acción y una duración muy rápida de 1 a 2 minutos y nos produciría también una taquicardia refleja. Podemos utilizar el nicardipino o Vasonase, otro vasodilatador que tiene ya una duración más prolongada de 1 a 4 horas. El urapidil, lo que hemos mencionado antes, también sería una opción. El esmolor, que también nos haría como antiarrítmico y haría para la taquicardia, se puede poner por bolos en una infusión de 25 a 200 microgramos kilo minuto. Recordar que es un beta 1 selectivo, aunque a dosis altas nos puede hacer una hipotensión. La beta 2 que es alfa 1 y alfa 2. Y por último tenemos el magnesio. El magnesio es un vasodilatador que inhibe la liberación de catecolamina en la médula suprarrenal. Es un antagonista de los receptores alfa y también del calcio. Además, es un antiarrítmico estabilizador de la membrana. Puede ser útil en pacientes con arritmias que son intolerantes a los betabloqueantes. No se administra de forma rutinaria, lo relacionamos para casos de hipertensión de difícil control. Esa es la pauta de 2 a 4 gramos en bolo con una perfo de 1 a 2 gramos a la hora. Y la infusión se interrumpe ya en la segunda fase cuando tenemos la hipotensión. Tenemos que recordar que potenciará el bloqueo neuromuscular, por lo que sería bueno tener un TOF de monitorización. Las arritmias más comunes que vamos a tener en la intervención va a ser una taquicardia sinusal o una taquicardia supraventricular. Para esto tendríamos que tratarlo generalmente con betabloqueantes, el esmolol de acción más rápida y tiene menor tiempo de duración, o el atenolol, que ya dura más. Recordar, el atenolol se empieza a 1 o 2 miligramos, máximo 10 miligramos. Si tuviéramos muchas extrasístoles ventriculares, pondríamos lidocaína. Y si nuestro paciente tiene una miocardiopatía, deberíamos poner amiodarona. Para el manejo de la hipotensión, sobre todo en la fase 2, pues empezaríamos con un bolo de cristaloides de 500.000 mililitros. La fenilefrina sería el de elección. ¿Por qué? Porque es un alfa 1 selectivo. Y bueno, la dosis todavía no lo sabemos de estos fármacos. Recordar que hace una bradicardia refleja y reduce el gasto cardíaco. La efedrina deberíamos de evitar en la fase 1 porque es alfa y beta. Y también debería de evitarse en el paraganglioma o en la resección incompleta. Por otro lado, ya podríamos empezar con la noradrenalina, que es alfa y beta, y dejaríamos la vasopresina para cuando tengamos ya una hipotensión refractaria. Y ya por último tenemos el manejo posanestésico, que mínimo tiene que estar 6 horas en reanimación. Se recomienda pues de 24 a 48 horas. Y ya en reanimación lo que tenemos que estar es pendiente de las posibles complicaciones. Los pacientes pueden tener inestabilidad hemodinámica, puede tener una hipotensión posoperatoria transitoria hasta la regulación negativa de los receptores alfa adrenérgicos, puede ser por una hipovolemia o por una acción prolongada de los fármacos antihipertensivos. O también el 50% de los pacientes tienen hipertensión que puede surgir entre el 1 y el tercer día y dura de 7 a 10 días, se normaliza. Aquí pondríamos o esmolol o alfa bloqueante. Tenemos que estar pendientes de la hipoglucemia por el aumento rebote de la insulina. Habría que hacer un dextrostic cada 6 horas. Tenemos que estar pendientes de la insuficiencia suprarrenal, que será cuando sea una resección bilateral. En estos casos deberíamos suplementarlo con corticoides, que la pauta es hidrocortisona 100 en la inducción. Después se pondría 100 miligramos cada 8 horas durante 24 horas y se desescalaría, podría ser 25 a los siguientes 2 días, 25 miligramos cada 12 horas. Tenemos que estar pendientes de si nuestro paciente tiene una insuficiencia renal, que sería raro, pero sería en contexto de una hipoperfusión o por la hipovolemia. Nuestro paciente también puede tener una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón, también por la supresión de las catecolaminas o el llenado intravascular en quirófano, y las propias complicaciones de la técnica quirúrgica. Esto sería todo y muchas gracias por vuestra atención.